Después de muchos estudios, se pudo determinar que existen 4 etapas en la historia de la contabilidad: la edad antigua, media, moderna y contemporánea. En un video anterior hablamos sobre el origen de la contabilidad en la prehistoria. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este canal de YouTube. En este video hablaremos de la evolución de la contabilidad en la edad antigua. La edad antigua se inicia en el año 3000 a.C. con el nacimiento de la escritura y finaliza en el año 476 después de Jesucristo con la caída del Imperio Romano. En la edad antigua, el hombre, gracias a su ingenio, proporcionó al principio métodos primitivos de registros. Desde entonces, la evolución del sistema contable no ha parado de desarrollarse. Las primeras civilizaciones que surgieron tuvieron que encontrar la manera de dejar constancia de determinados hechos con proyección aritmética que producían con demasiada frecuencia y eran demasiado complejos como para poder ser conservados por la memoria. Reyes y sacerdotes necesitaban calcular la repartición de tributos y registrar su cobro por uno u otro medio. Así también, los comerciantes han sido siempre el sector de la sociedad más comprometido con cualquier nuevo procedimiento de registro de datos. Veamos cómo las grandes civilizaciones contribuyeron a la evolución de la contabilidad en la Edad Antigua. Entre estas, Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Este país, Mesopotamia, se encontraba situado entre el Tigris y el Éufrates y era ya en el cuarto milenio antes de Jesucristo asiento de una próspera civilización. Los comerciantes de las grandes ciudades mesopotámicas constituyeron desde fechas muy tempranas una casta influyente e ilustrada. El famoso Código Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año 1700 a.C., contenía leyes penales, normas civiles y de comercio, regulaba contratos como los de préstamo, venta, arrendamiento, comisión, depósito y otras figuras propias del derecho civil y mercantil, además de disposiciones relacionadas con la manera en que los comerciantes debían llevar sus registros. En esta época ya existían sociedades comerciales en las que las aportaciones de capital y el reparto de beneficios estaban cuidadosamente estipulados por escrito. La propia organización del Estado, así como el adecuado funcionamiento de los templos, exigían el registro de sus actividades económicas en cuentas detalladas. Los templos llegaron a ser verdaderas instituciones bancarias que efectuaban préstamos donde el interés estaba esmeradamente regulado. Hubo un progreso notable en las anotaciones contables. Aparece entonces una manera generalizada de realizar las inscripciones, estableciéndose un orden en los elementos de estas, es decir, título de la cuenta, nombre del interesado, cantidades, total general. Los pueblos mesopotámicos utilizaban ya el ábaco, instrumento de cálculo que utiliza cuentas que se deslizan a lo largo de una serie de madera fijadas a un marco para representar ya sean unidades, decenas, centenas, etc. Es considerado el precursor de la calculadora digital moderna. Recalcar también que los primeros sistemas numéricos no fueron decimales. Es un error común creer que los primeros humanos usaban un sistema decimal porque tenemos 5 dedos en cada mano. Los sumerios usaban un sistema sexagesimal, sistema de numeración posicional que emplea como base el número 60.
En Egipto, la contabilidad respondió a la necesidad de mantener un control sobre los recursos, haciendo parte de ellos todas las operaciones comerciales realizadas por el faraón, y también respondió a la necesidad de documentar los hechos económicos entre Egipto y otras naciones como Siria y Arabia. La contabilidad consistió en anotaciones que conformaron un tipo de escritura eriática, es decir, una de las formas primitivas del alfabeto actual. Estas anotaciones eran realizadas sobre un material de origen vegetal llamado papiro, a diferencia de los babilonios que las realizaban en tablillas. El objetivo del faraón con llevar las cuentas era el registro y control de sus riquezas, al igual que tener conocimiento de la realidad económica de la civilización. Para ello, realizaba el registro de sus recursos, impuestos, tierras y bienes conquistados, para luego tener una idea de la cantidad a destinar para la construcción de sus pirámides. Estos procedimientos eran realizados en los templos, almacenes, el estado o donde el faraón ordenara. La contabilidad fue importante en el Egipto antiguo por la necesidad del gobierno de organizar la recaudación de impuestos a pagar por las personas al faraón. Quienes realizaban estos registros de las operaciones contables y administrativas eran los escribas, quienes tenían un gran conocimiento en el cálculo y la escritura. Los escribas, además de llevar las cuentas del Estado, llevaban las cuentas de los templos y de los grandes señores. Estos llegaron a constituir un cuerpo técnico numeroso y bien considerado socialmente. Se le puede atribuir a la civilización egipcia antecedentes del proceso de auditoría, ya que debido al desarrollo comercial que se dio, tuvieron la necesidad de crear funcionarios encargados de inspeccionar el registro de las operaciones y recaudación de impuestos. Así también se encuentran antecedentes de la existencia de inventarios en la civilización egipcia, puesto que desde tiempos inmemorables acostumbraban almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los tiempos de sequía o de calamidades. Los templos exigían el registro de sus actividades económicas en cuentas detalladas, ya que llegaron a ser instituciones bancarias que realizaban préstamos. En aspectos generales, se puede decir que la civilización egipcia no aportó mucho al proceso contable con procedimientos e innovaciones, ya que usaron el método de los caldeos. No se puede negar la existencia de la contabilidad en Grecia, aunque ésta se desarrolla varios siglos después que en otras civilizaciones como Mesopotamia y Egipto. La burocracia en Grecia mantuvo archivos que registraban en placas de barro inventarios de esclavos, de caballos, de carros de guerra y de piezas de esos carros, así como también la recaudación de impuestos. Con el desarrollo de la democracia griega, los gobernantes elegidos pasaron a tener que prestar cuentas de cómo se usaban los recursos públicos a través de demostraciones contables inscritas en piedra. Así también, los templos helénicos, como había sucedido muchos siglos antes con los de Mesopotamia y Egipto, fueron los originarios lugares en los que se desarrolló una técnica contable. Cada templo importante poseía un tesoro producto de los donativos de los fieles o de los estados, donaciones que era preciso anotar cuidadosamente. Estos donativos no solían estar inmovilizados y se empleaban con frecuencia en operaciones de préstamos al Estado o a particulares.
Se puede afirmar así que los primeros bancos griegos fueron algunos templos. Aparece también un nuevo libro contable, el libro de cuentas de clientes que utilizaban para llevar un registro detallado de los nombres de las personas a quien se le otorgaba un préstamo, el monto y las amortizaciones hechas al mismo. De aquí proviene nuestro libro contable mayor auxiliar, que tiene el mismo uso, así como el mismo orden y pulcritud. Por la gran cantidad de documentos contables que ha sobrevivido, podemos afirmar que fueron los griegos los pioneros en asentar un sistema crediticio moderno, en crear una constitución bancaria con alta complejidad, muy similar a la de nuestros tiempos modernos. Por ello, sí que podemos considerar a la antigua Grecia como el antecedente de la banca moderna. Para actividades cotidianas se lleva una escrupulosa anotación. Tal es el caso de la construcción de los edificios, donde se hacía un registro de todo lo que se utilizaba en la edificación, incluyendo el número de piedras empleadas. Recalcar también que nuestro alfabeto y sistema numérico se lo debemos a esta civilización. Ya los antiguos romanos se preocuparon por un registro en detalle de su patrimonio personal, utilizando tablas de cera grabadas con estiletes afilados para borradores que enseguida eran transcritos para papiros o pergaminos. A nivel de administración gubernamental, los romanos tenían la figura del contador general del Estado, quien controlaba las finanzas imperiales y que era una de las figuras funcionarias más importantes de la máquina estatal. Es de hacer notar que los contadores romanos fueron generalmente esclavos y plebeyos. Se agruparon constituyendo colegios en los que su rol era profesionalizarse de manera rudimentaria. Las personas de mayor jerarquía social se desempeñaban como auditores, quienes llevaban a cabo inventarios y realizaban los bienes que constituían el patrimonio romano. Ahora veamos cuáles fueron las actividades contables más significativas en la civilización romana. El nexus es un préstamo mediante objetos de valor convencional a falta de la moneda acuñada, siendo este considerado como la primera transacción formal que además se realizaba en presencia de 5 testigos. La ley de las 12 tablas surge por la constante pugna entre los grupos sociales existentes, es decir, entre los patricios y los plebeyos, regulando la conducta de ambos en relación con el comercio. La Apoteia Papiria es el convenio que sirve como documento comprobante en el cual se obliga al acreedor a registrar la cantidad prestada en el códex con el asentamiento del deudor. La adversaria y el códex fue el sistema contable familiar donde todo jefe de familia anotaba diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado adversaria, el cual era una especie de borrador, ya que mensualmente los transcribían con sumo cuidado en otro libro llamado el códex, en el cual a un lado estaban los ingresos y al otro se asentaban los gastos. Los grandes negociantes llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad, en donde se encuentra un primer desarrollo del principio de partida doble. Y es así que en el siglo I a.C. se menospreciaba a una persona que fuera incapaz de controlar contablemente su patrimonio. En este tema hemos aprendido varios puntos interesantes
de cómo en la Edad Antigua las civilizaciones de la época aplicaron diferentes formas contables y de regulaciones para sus actividades, como por ejemplo el famoso Código Hammurabi en el pueblo mesopotámico, la aplicación de registro de bienes y tierras por el Estado en el mundo egipcio, el registro de donaciones en los templos en la civilización griega. ¿Qué más hemos aprendido? Te invito a que lo anotes en los comentarios. Recordarles suscribirse a este canal donde tocamos temas referentes a la contabilidad y el mundo de los negocios. También invitarlos a darle me gusta a este video sobre la contabilidad en la Edad Antigua.